tardes. Hoy vamos a avanzar en la segunda parte de los códigos secretos de Miguel Ángel. En 1774 sucedió un afortunado accidente en la sala de lectura de una de las bibliotecas más importantes del mundo, la de los Medici. Un estante repleto de libros sucumbió al peso y se desplomó, dejando al descubierto el piso original de la biblioteca decorado con intrincados diseños geométricos hechos en terracota que habían permanecido ocultos bajo un falso piso de madera. Esto sucedió nada menos que en la Biblioteca de los Medici, también conocida como Biblioteca Laurenciana, diseñada por Miguel Ángel allá por 1524. Y bueno, estos arquitectos encargados de la restauración del escritorio, a pesar de no lograr descifrar el contenido de esos diseños geométricos, le informaron al director de la biblioteca, pues sabían que las figuras representaban algo de suma importancia, que ellos lógicamente desconocían. El director ordenó retirar todos los pisos falsos de madera que cubrían el piso original, y así se pudo descubrir que existían 15 paneles de terracota con diferentes diseños geométricos de aproximadamente 2 metros de ancho que cubrían el largo de ambos lados de la biblioteca a manera de pasadizos. 15 en el lado oeste y 15 en el lado oeste, similares en tamaño y diseño. Estos habían sido realizados utilizando el color rojo y el color blanco, y los paneles tenían la forma de cuadrados encerrados dentro de rectángulos. Los escritorios permanecieron en su lugar original cubriendo los diseños, pero el director quedó tan impactado por el descubrimiento que ordenó la construcción de trampillas en el piso falso de madera de cada uno de los escritorios para que se pudiese observar las figuras. Pese a todo, los diseños no fueron estudiados y continuaron en el olvido. Tuvieron que pasar más de 400 años para que alguien se interesara por descifrar la función y el significado de estos diseños geométricos de esta biblioteca. En el año 1980, un arquitecto norteamericano bastante famoso, Ben Nicholson, empezó a estudiar junto con su equipo, que agrupaba especialistas en geometría, teólogos, estas complicadas figuras geométricas que había en este piso. Su estudio duró más de 10 años, terminando allá por el año 1996, con una exposición que se llamó Descubriendo la Geometría, en la Biblioteca Laurenciana. En esta muestra, el arquitecto expuso reproducciones a gran escala de los 15 diseños geométricos y presentó las conclusiones de su investigación por el significado de los mismos. Según él, los paneles juntos son una enciclopedia de los principios esenciales del conocimiento geométrico sagrado o de la teología de la aritmética, que fue legado de los antiguos maestros como Pitágoras allá por el año 570 al 495 a.C. Lo sorprendente es que varios de estos paneles no se limitan a establecer conceptos geométricos ancestrales y sagrados, sino que además guardan mensajes de carácter filosófico y teológico que nos remontan a los tiempos de Pitágoras, de Zoroastro e incluso a los grandes arquitectos del antiguo Egipto. Uno de los paneles más interesantes para Nicholson es el número 2, conocido como el panel de los Médicis, ya que en el centro se puede apreciar el emblema de Cosimo I de Médicis. A simple vista, el panel de los Medici parece ser totalmente simétrico y guarda mucha similitud con las antiguas rosetas que se encuentran en muchos diseños del Renacimiento. Pero al analizarlo en profundidad, Nicholson observó que el panel no era un cuadrado perfecto, sino que era ligeramente rectangular. Luego de estudiar las proporciones del panel, encontró una serie de números que no parecían haber sido escogidos al azar. El rectángulo que encierra el diseño del panel tiene una proporción de 12-13, y esto, según Nicholson, representa los ciclos lunares, 12, y solares, puesto que el Sol recorre los 12 signos del zodíaco en casi el mismo tiempo que la Luna lo recorre 13 vueltas alrededor de la Tierra. Más aún, el tramado del diseño está compuesto por 96 círculos, agrupados en la secuencia 1, 3 más 3, 6, 12, 24, 48. Esta secuencia, que parece no tener ningún significado, es uno de los elementos más enigmáticos de los diseños geométricos del piso de la Biblioteca Laurenciana. Como hemos visto, Miguel Ángel realizó los planos de esta construcción alrededor del año 1524. Para ese entonces, aún se creía que el Sol giraba alrededor de la Tierra y los únicos planetas conocidos eran Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. En 1768,
o sea, 200 años después de la construcción de esta biblioteca, un astrónomo alemán, Johann Elert Bode, publicó un libro titulado Manual de Instrucciones para el Aprendizaje de los Cielos Estrellados, en el que determinaba la distancia entre el Sol y cada uno de los planetas conocidos hasta ese momento, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno, haciéndolo a través de una fórmula matemática. Los avances tecnológicos de los siglos posteriores permitieron comprobar que las distancias propuestas por Bode, o sea, por este alemán, eran correctas. Las distancias que propuso el astrónomo alemán expresadas en unidades astronómicas son muy similares a las distancias reales entre el Sol y cada uno de los planetas conocidos en esa época. Es más, gracias a su fórmula matemática, Bode predijo que entre Marte y Júpiter existía un planeta más. Después de Marte, dijo él, hay un espacio que es la suma de 4 más 24, que es igual a 28, partes, décimos de una unidad astronómica, pero hasta ahora no se ha visto planeta alguno allí. Pero ¿podría haber dejado el señor arquitecto del universo ese espacio vacío? No, de ninguna manera. Entonces, asumamos que este espacio sin duda pertenece a los aún no descubiertos satélites de Marte. En 1781 se descubrió el planeta Urano justamente en la posición que Bode había propuesto años antes utilizando su fórmula. Lo que llama mucho la atención es que la secuencia numérica que Nicholson encontró en el panel de los Médicis es la misma secuencia numérica que Bode utilizó para calcular la distancia entre el Sol y los planetas. ¿Cómo es que esa secuencia numérica fue introducida 200 años antes en el panel de la Biblioteca Laurenciana? Hoy en día la fórmula que utilizó Bode, conocida como la ley de Titius-Bode, no es considerada como una ley científica fundamental, ya que falló al determinar la posición de los planetas Neptuno y Plutón. Esta ley es clasificada como una ley empírica y no fundamental, pues Bode la desarrolló a partir de la observación de las posiciones de los planetas y no a través de un entendimiento profundo de la razón por la cual los planetas se encontraban en esa posición. Al margen del origen de la secuencia numérica, no hay cómo explicar la aparición de esta en los diseños de la Biblioteca de los Médici. Menos aún si se toma en cuenta que cuando Miguel Ángel diseñó los planos, allá por el año 1524, se creía que la Tierra era el centro del universo. El modelo heliocéntrico de Copérnico, que plantea que la Tierra y los planetas giran alrededor del Sol, empezó a hacerse conocido en algunos círculos de la élite europea en el 1536, 12 años después de que se habían trazado los planos de esta biblioteca. Esto no es todo. El arquitecto Nicholson descubrió además que el panel correspondiente en el otro lado de la biblioteca no es perfectamente idéntico, sino que encierra una diferencia muy sutil. El otro panel no fue hecho en un rectángulo con una proporción de 12-13 como el primero, sino en un rectángulo con una proporción de 11-12. La interpretación de Nicholson es que los números 11 y 12 se refieren al número de discípulos de Jesús con y sin Judas. Esta interpretación de Nicholson, relacionada al número de discípulos de Jesús, a diferencia de las otras, es muy discutible, ya que la mayoría de paneles no hacen referencia a algún personaje en concreto, sino que presentan conceptos geométricos ancestrales relacionados con el orden del universo. Uno de los diseños más estudiados por Nicholson es el panel número 14. Según las investigaciones, el diseño de este panel representa la versión de Platón sobre cómo es que Dios creó el alma cósmica del universo, o en otras palabras, cómo es que el universo adquirió vida. Esta descripción ha pasado a la historia como lambda de Platón y se encuentra en el diálogo platónico conocido como el Timeo. En el Timeo, Platón no solo describe el lambda, sino que sostiene que los elementos clásicos, aire, tierra, fuego, agua y éter, estaban hechos a base de 5 sólidos: el cubo, el tetraedro, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Estos sólidos pasaron a la historia como los sólidos platónicos. Sinceramente es bastante curioso que un filósofo como Platón pudiese haber llegado a esta conclusión de la geometría sagrada. Lo que pasa es que Platón aprendió de las enseñanzas de Pitágoras el famoso tetractis, que representa el número 10, que los pitagóricos denominan como la divinidad o la perfección. Pitágoras y sus seguidores sostenían que lo esencial era descubrir con exactitud matemática la forma en que se estructura la materia, puesto que esto les permitiría comprender la naturaleza. En su filosofía, los números llegaron a tener un carácter real. Estos no eran simples cantidades representativas o meros símbolos, sino las partículas indivisibles y sagradas que componían la realidad misma. Los pitagóricos,
sostenían que la realidad física está constituida por pequeñísimos puntos geométricos que a su vez están compuestos por números. Por lo tanto, para conocer la verdadera esencia de algo, más allá de lo que se puede observar, era necesario conocer su número. Sabido es que todo se relaciona con figuras geométricas, con numerología. Todavía quedan muchos misterios por descubrir, pero claro está que Miguel Ángel era conocedor de muchos secretos que lógicamente se llevó a la tumba, pero que lo dejó puesto de manifiesto en sus obras. Por eso siempre se dice que lo importante no es el medio, sino el mensaje. No importa el artista, sino su obra. Y esto es lo relevante.